Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. El Conde de Montecristo comparativa entre filme versus la película parte 2, La venganza. Edmundo al ser libre, se encuentra con Luigi Vampa, y para unirse a la tripulación tiene un duelo de cuchillos con Jacopo y este al ser vencido y salvado de morir por Edmundo, le jura lealtad. En el filme, Edmundo regresa a Marsella, donde descubre el destino de sus enemigos, Villefort se volvió procurador y su padre Clerion fue asesinado, Danglars engañó a Morel y lo dejó en la ruina, volviendo el nuevo dueño del negocio de barcos. Fernando y Mercedes se casan al mes que arrestan a Edmundo. Tienen un hijo llamado Alberto y Fernando ahora es el conde Mondego. Ante esto Edmundo busca el tesoro con ayuda de Jacopo y decide volverse el conde de Montecristo para vengarse de sus enemigos. Pronto, se establece en París y organiza un baile para acercarse a sus enemigos. Al no poder acercarse a Fernando, arregla que Alberto, hijo de este, sea secuestrado y salvado por él, ganando su confianza y siendo invitado a su cumpleaños donde conoce a los condes. El conde logra cobrar las deudas de Fernando logrando que éste vuelva a entablar relación con Danglars y esté desesperado por dinero, convence a Villefort de robarle su fortuna al conde. Mercedes reconoce de inmediato a Edmundo y lo confronta, pero este le deja claro que no es ese hombre. Danglars, convencido por Fernando, roba el barco del conde y manda el dinero a casa de Fernando, pero el conde llega en el momento exacto para apresarlo confesando su identidad. Luigi Vampa se infiltra para recuperar los cofres. El conde visita a Villefort y lo interroga de sus actos, sobre cómo condenó a Edmundo, mintió a Mercedes sobre su muerte por petición de Fernando, a cambio de que éste asesinara a su padre. Villefort confiesa, sin saber, delante de los gendarmes siendo arrestado. Mercedes vuelve a buscar al conde y este reconoce su identidad. Mercedes revela que se casó, pero que nunca lo había olvidado. Edmundo admite su amor por ella y ambos se reconcilian. Mercedes planea escapar con el conde y su hijo, así que regresa a su casa donde Fernando está huyendo al verse descubierto. Mercedes le confiesa que Alberto no es su hijo, sino de Edmundo. Fernando, molesto, huye a su casa donde debería estar el tesoro robado y descubre a Edmundo, quien le confiesa la verdad de su venganza. Alberto llega a defender a su papá y justo cuando el conde lo iba a matar, Mercedes llega a revelar la verdad sobre Alberto. En el altercado Fernando le dispara a Mercedes y Edmundo permite a este escapar. Al verse solo y arruinado, Fernando regresa y enfrenta al conde. Este lo mata finalizando su venganza. El filme termina con el conde en el castillo de If prometiendo al abate hacer el bien de ahora en adelante, junto a Mercedes y su hijo. Ahora pasaremos a la comparativa del libro. Al escapar de If, Edmundo se hace pasar por un náufrago y es rescatado por un barco contrabandista, en donde conoce a Jacopo, quien lo salva de ahogarse. Edmundo no va directamente al tesoro, espera 3 meses la oportunidad de llegar a la isla sin levantar sospechas. Un día llega a la isla con su tripulación, finge una lesión para quedarse solo y buscar el tesoro. Edmundo comienza a investigar la vida de sus enemigos y cómo contribuyeron a su desgracia. Villefort se convierte en procurador. A diferencia del filme, el padre de Villefort Nortier no muere, sino que queda parapléjico. Tiene una hija de su primer matrimonio llamada Valentina, quien es la encargada de cuidar a su abuelo. Villefort se volvió a casar y tiene otro hijo llamado Eduardo. Danglars se volvió banquero, se casó con la hija del canciller, se vuelve un personaje político y tiene una hija llamada Eugenia. Fernando adquirió el título de conde de Morcerf, no Mondego como en el filme, y se casó con Mercedes. Tienen un hijo llamado Alberto. Este a su vez está comprometido con la hija de Danglars. Caduruce se compró una posada y se casó con una mujer enfermiza. Pese a sus intentos de olvidar la traición contra Edmundo, vive una vida muy infeliz. Edmundo se hace pasar por clérigo y le da un diamante como supuesta herencia para ayudarlo. Pero este, al intentar venderlo, mata a su esposa y al platero para quedarse con el dinero. Tiempo después es arrestado. Edmundo se entera de que Morel pagó el entierro de su padre, pero ahora Morel cae en desgracia por sus deudas, por lo que en agradecimiento este las compra y las perdona, salvándolo del suicidio y le regala a su hija Julia un diamante como dote para casarse. El diamante es entregado en el saco azul que se ve en el filme, que Edmundo deja a Morel.
Jacopo no fue sirviente de Edmundo como en la película. Al volverse rico, Edmundo viaja por el mundo y al establecerse en París, lleva consigo a su sirviente Ali, un mozo negro que es mudo y tiene gran fuerza, Bertuccio, un sirviente relacionado al pasado de los Villefort y Haydée, una esclava griega. Edmundo usa el seudónimo de Simba del Marino, antes de usar el título de Montecristo. Franz de Pine, amigo de Alberto, es el primero en conocer al conde de Montecristo antes del carnaval. En el carnaval, Alberto y Franz son invitados por el conde a ver una ejecución, donde Luigi Vampe, un famoso ladrón de Roma, pide al conde comprar la libertad de un hombre llamado Peppino, escena que no se ve en el filme. Alberto es secuestrado en Roma por coquetear con Teresa, quien sin saberlo es la mujer de Vampa. Franz recibe la nota de auxilio y al no completar el rescate, pide ayuda al conde. Este habla con Vampa y al tener una relación de lealtad al conde, lo libera. Eso causa que Alberto confíe en el conde y lo invita a un almuerzo a su casa, no a su cumpleaños como en el filme. Una vez en París, el conde empieza a acercarse a sus enemigos para ver sus debilidades. La venganza. Una vez en París, Alberto cuenta la historia del rapto. Edmundo, ahora denominado el conde de Montecristo, comienza a interactuar con los amigos de Alberto, a su vez contacta a Danglars como banquero. Montecristo compra los caballos de la esposa de Danglars y después los devuelve, provocando un accidente, en donde salva a la señora de Villefort y su hijo. A partir de entonces el conde se vuelve el centro de atención. En el filme, el conde compra una enorme mansión para hacer el baile, en el libro compra la misma, ya que esta tiene un oscuro pasado. Resulta que la mansión era del suegro de Villefort y este la usaba para verse con su amante embarazada, la baronesa, ahora esposa de Danglars. Bertuccio, un hombre resentido con Villefort, intenta matarlo la misma noche que nace su hijo. El hombre ve a Villefort enterrar un cofre y lo roba pensando que tenía algún tesoro, solo para descubrir a un recién nacido, aparentemente muerto. Bertuccio le salva la vida y lo cría como suyo. El niño es llamado Benedetto. Valentina se enamora de Maximiliano Morel y intentan escapar, pero cuando sus abuelos maternos fallecen en misteriosas circunstancias, Villefort intenta apresurar la boda de esta con Franz. Nortier la deshereda para evitar que la casen por dinero, sin embargo no logra impedir la boda, por lo que Nortier se ve obligado a revelar que es el asesino del padre de Franz y con esto evita la boda. Benedetto se hace pasar por un hombre llamado Andrés Cavalcanti. Montecristo convence a Danglars para cancelar el compromiso de su hija con Alberto y casarla con Andrés para usar su fortuna y así recuperarse de una mala inversión causada por Montecristo. Caderousse, compañero de prisión de Benedetto, intenta chantajearlo, pero este le da información de la mansión del conde con la intención de que le robe. Benedetto escribe al conde para advertirlo. Caderousse es descubierto por el conde y le perdona la vida. Al salir, Benedetto lo mata. En su lecho de muerte escribe una carta a Danglars contando la verdad sobre Benedetto y el conde le revela su identidad como Edmundo antes de morir. El conde hace que su esclava Haydée le cuente a Alberto la historia de cómo su padre fue traicionado por un francés y cómo ella fue vendida. Alberto sabía que su padre había servido al padre de Haydée. Ali baja y se descubre que Fernando realmente no heredó de este, sino que causó su muerte y robó sus bienes. Cuando Fernando es llevado a juicio, Haydée declara en su contra y lo desenmascara frente a todos. Alberto reta a duelo a Montecristo al descubrir que éste le tendió una trampa a su padre, pero Mercedes intercede por Alberto ante Montecristo, revelando que ella siempre supo que él era Edmundo. Mercedes y Alberto abandonan a Fernando. Este, ante el rechazo de todos, se suicida disparándose en la cabeza. Alberto se enlista en el ejército y se va a África, y Mercedes se regresa a Marsella. En el libro, Edmundo y Mercedes nunca vuelven a estar juntos. Al ser envenenados los suegros de Villefort y el sirviente de Nortier, Valentina es acusada de homicidio por el médico y Nortier, previniendo que le hicieran lo mismo a Valentina, comienza a darle dosis pequeñas de su medicamento. Cuando ésta es envenenada, logra sobrevivir. El conde cuida de ella durante 4 días y le revela al verdadero asesino, la señora de Villefort, quien buscaba que su hijo Eduardo heredara todo. La carta de Caderousse llega a Danglars el día de la boda de su hija y se revela la identidad de Andrés, Benedetto. Este intenta escapar, pero logra
ser arrestado. Aprovechando la tragedia, Eugenia escapa vestida de hombre hacia su libertad. Ante esto, Danglars decide robar el dinero destinado al hospicio y huye a Roma, donde es secuestrado por Luigi Vampa. Danglars es encerrado días sin comer y despojado del dinero robado, pero justo al borde de la desesperación, Montecristo lo visita y le revela su identidad, lo perdona por su traición y lo deja en libertad. Arruinado y solo, Valentina finge su muerte con ayuda del conde. Villefort descubre que su esposa es la asesina, por lo que la confronta y alienta a que se envenene para evitar la vergüenza. Villefort acude al juicio de Benedetto. Este revela frente a todos que es hijo de Villefort y que intentó enterrarlo vivo, por lo que la corte lo retira del caso. Este regresa a su casa arrepentido de sus pecados, para descubrir que su esposa se suicidó con veneno y además mató a su hijo. Montecristo llega a la escena para revelarle a Villefort su identidad. Villefort le cuenta que su esposa envenenó a su hijo y Edmundo intenta salvar al niño, pero ya es tarde. Es justo en este momento cuando Edmundo cuestiona su venganza y el vacío que le produce. A partir de esto, Villefort queda loco. Al final del libro, Edmundo acepta y perdona los actos de sus enemigos y a su vez se perdona por su venganza. Reúne a Valentina con Morel en la isla de Montecristo y les da parte de su fortuna para que vivan felices. Edmundo acepta el amor que Haydée le profesa y se embarca con ella hacia un destino incierto. El libro termina con la frase que dice Valentina sobre la filosofía de vida del conde: confiar y esperar, no como en el filme que se dice Dios me hará justicia. Ahora analizaremos cuál fue la mejor venganza. En el filme la venganza de Edmundo es un poco más rápida, el desarrollo de personajes es diferente e incluso hay una mezcla de personalidades. Por ejemplo, Fernando Mondego del filme es una combinación del Fernando del libro como rival amoroso y Caderousse como amigo y vecino de Edmundo. En el filme asimismo Valentina Villefort es mencionada como su esposa al cuidado de Clerion y no como su hija. Aquí hay una combinación entre la señora Villefort y Valentina. El libro tiene una venganza más detallada y paciente, analizando todas las debilidades de sus enemigos y a su vez, rodeándose de personajes que también fueron afectados por estos, como Haydée y Bertuccio. Esto hace que la venganza del libro sea más intrigante y de la cual el filme no le hace justicia, aunque el final del filme permite a los espectadores tener una esperanza que Edmundo se reconcilie con Mercedes, situación que no ocurre en el libro. Esto le da puntos al filme, al darnos un final que todos hubiéramos esperado en el libro y que nos reconforta respecto al triunfo de Edmundo sobre sus enemigos y la restitución de lo perdido, la felicidad con Mercedes y su hijo, Alberto. Ambas historias son interesantes y dan una satisfacción tanto al lector como al espectador. Así que concluimos que la mejor venganza es la del libro, pero el filme tiene el mejor final. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.